Luz y Sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 14 del quinto año, la doctrina social en la historia, los diversos factores y circunstancias que mediaron en su desarrollo. Pidamos al Señor el espíritu de entendimiento para comprender el mensaje que Él nos quiere revelar en esta lección. Recordamos que iniciamos la encíclica Mater et Magistra del Papa Juan XXIII y en la lección anterior vimos un resumen de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, así como de los frutos y beneficios que la misma dio. Por lo que en esta lección el Papa nos va a recordar la encíclica Quadragesimo Anno, escrita por el Papa Pío XI, conmemorando los 40 años de Rerum Novarum. Esta encíclica surge puesto que después de 40 años de Rerum Novarum, la sociedad tenía dudas de la doctrina social expuesta en dicha encíclica. Incluso se estaba pensando que las palabras del Papa León XIII estaban siendo olvidadas y por la suma de todos esos factores, el Papa Pío XI escribe la encíclica. Los puntos que toca el Papa en esa encíclica son sobre la propiedad privada, la retribución obligatoria de la mano de obra y sobre el comunismo. Sobre la propiedad privada, el Papa da excelentes argumentos y bases para defenderla, de forma que no hay oposición a ello. En cuanto a los salarios, el Papa trata de establecer algunas normas de cómo se deben calcular dichos salarios para que sean justos. También habla acerca de los beneficios que tiene un salario justo para la sociedad desde el punto de vista de la propiedad privada. Y en cuanto al comunismo, por lo expuesto en lecciones anteriores, es claro que el cristiano debe de rechazar el comunismo por el hecho de que impide la propiedad privada. Uno de los puntos fuertes de la encíclica de Pío XI fue sobre la economía, ya que él observó a lo largo de 40 años que las palabras de León XIII llegó a los corazones de los hombres y hubo un cambio radical al grado que casi se elimina la acumulación de riqueza por parte de unos pocos. Incluso se llegó a pensar que estas riquezas eran acumuladas con la ayuda del gobierno. Y más que riquezas, lo que acumulaban estas personas eran poder. Pero pues nuevamente, 40 años después, los corazones de los hombres olvidaron las palabras del Papa León XIII y por ello el Papa Pío XI pide que el mundo económico debe de entrar en el orden moral con la finalidad de que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos. Por esta cuestión, el Papa sugiere la creación de organizaciones autónomas para que lleven un control sobre la economía local, nacional e internacional. Al definirlas como autónomas, la idea es que queden a la decisión del pueblo, de personas, y no de los gobiernos ni grupos económicos o de poder. Claro está que en la encíclica se describen cómo se deben de formar estos grupos precisamente para evitar malos manejos o malos entendidos. El Papa todo esto lo maneja con el principio de la libre competencia, lo cual se puede entender que es la prohibición de los monopolios. Un dato curioso es que por el contexto que maneja la encíclica, pareciera que es la Iglesia quien habla acerca de que los monopolios son malos para la economía, y sobre todo para la sociedad. Otro principio que manejó el Papa Pío XI en este tema fue la relación que había entre los hombres que manejan grandes economías y sus intereses personales y sociales. Obviamente el Papa les dice que estos no deben de mezclarse, no deben de manejar estas economías viendo por sus intereses. Se nos decía en Rerum Novarum que ese trabajo que ellos desempeñan, que estas personas desempeñan, es muy importante. E incluso el Papa León XIII llama a los hombres, a dichos hombres, a actuar con justicia. Y a la sociedad y a la demás sociedad, darles el respeto y admiración por el trabajo que desempeñan. Pasaron 10 años y el Papa Pío XI lanza un radiomensaje en honor a los 50 años de la encíclica Rerum Novarum. Cabe mencionar que en este año se festejarán 130 de la misma encíclica. Este radiomensaje llamado La Solemnita, el Papa habla sobre los bienes materiales, el trabajo y la familia, tema que están relacionados entre sí. Se menciona que es derecho del hombre usar los bienes que hay
hay en la naturaleza para su bien personal, incluso para el bien social, un bien común. También dice que el trabajo es el derecho del hombre y solo a él le corresponde ejercerlo, con lo cual se entiende que es libertad y derecho del hombre escoger un trabajo apropiado de manera libre para obtener un salario el cual sea el sustento personal, familiar. Se nos menciona que si el hombre es obligado a realizar un trabajo, el Estado debe intervenir para que se respeten los derechos, así como también verificar la justa retribución por el trabajo que los hombres realizan. Por otro lado, acerca de la familia podemos leer que para que una familia esté bien, dicho con palabras de nuestra época, el jefe o jefa de la familia debe tener un trabajo justamente remunerado con la finalidad de que tengan la propiedad privada que le permita tener una calidad de vida digna, con miras al progreso familiar. Continúa el Papa acerca de los cambios que ha habido entre la encíclica Quadragésimo Anno y el año en que se escribe Mater et Magistra. Los cambios son bastantes, particularmente en la comunicación. Por aquellos años, cuando de Mater et Magistra, el radio ya estaba establecido como un medio de comunicación importante y la televisión empezaba a normalizarse, es decir, en las casas ya había una radio y empezaban a tener televisión. ¿Por qué es importante este cambio en la época o en la sociedad? Porque antes de radio, antes de la televisión, en los medios de comunicación era la prensa, y la cual se basaba en cartas que tardaban en llegar hasta 6 meses, me comentaban. Entonces pasaba una noticia del otro lado del mundo, tenían que comunicarla por medio de cartas y pasaban 6 meses para saber qué había pasado. Con el radio y la televisión este tiempo se simplifica, se reduce bastante, tal vez no como el que tenemos ahorita con el internet, que en cuestión de segundos o incluso al instante sabemos lo que está pasando del otro lado del mundo, pero pues sí se reduce de manera muy significativa. Y este cambio es importante porque de alguna manera lo que han hecho los papas pues siempre está en ojo de la sociedad, y a lo mejor escribe la encíclica el papa, pasa un mes y ya todos saben de esto, ¿no? Ese es el cambio, digamos, de los más importantes que hay en esta época, el flujo de la información. Porque con este flujo de la información, las técnicas de agricultura, el campo científico también empieza a avanzar, o se da un avance más rápido, ¿no? Es decir, hay manera de comunicarse entre agricultores, entre científicos, entre ingenieros, para que el desarrollo de las áreas pues sean más rápido, ¿no? Entonces, la comunicación siempre ha sido un área muy importante. Aquí en esta época surge este gran cambio, con lo cual pues se permite que también las demás áreas empiecen a avanzar rápidamente. En cuanto a las cuestiones sociales, se tenían que los derechos de los trabajadores estaban más protegidos, así como el derecho a la educación básica prosperaba. Lo que sí hay que tener en cuenta que este prosperar es diferente entre naciones. Obviamente no es el mismo desarrollo o progreso que tiene una nación, un país desarrollado o un país subdesarrollado, pero se entiende que en ambos iban avanzando, iban progresando. Para dar un ejemplo, uno tenía 1000 televisiones, el otro tenía a lo mejor 10. Con esto lo que también se nos quiere decir es que pues falta, ¿no? No es justo que unos países se desarrollen más rápido que otros y no todos tengan calidad de vidas dignas. Nos falta trabajar. Por todos estos cambios, situaciones, contextos, es que el Papa Juan XXIII escribe una nueva encíclica. Lo que sí también se menciona en la lección es que nos debe de quedar claro es que
Tal como nos decían en el primer documento que leímos al inicio del año, las encíclicas no se solapan, sino que se complementan. 1, 2, las encíclicas están escritas para el contexto de la época, así como Rerum Novarum se escribe y el Papa usa las palabras obrero y patrón por el contexto que se vive. El Papa Juan XXIII escribe Meter en Magistra, cambia palabras, usa trabajadores, empresarios y lo hace desde el nuevo punto de vista científico, social, tecnológico que hay en la época. Los problemas son similares, no los mismos, pero sí tienen un gran parecido. Cada papa, la idea es cómo afrontar estos problemas o estos nuevos problemas con la situación que se vive, ¿no? Por dar un ejemplo, que el Papa aquí nos diga, hay que tener mayor comunicación con los patrones, familiares, etcétera, ¿no? En aquella época, como les digo, la comunicación era por cartas, a lo mejor era un poco más lenta, y en esta época pues el Papa a lo mejor va a decir, usa los medios de comunicación que tenemos pues para tener esta comunicación. Y lo que hay que entender es que pues los documentos se van completando, ¿no? Nunca uno hace menos al otro, ya lo decíamos en la lección anterior. Rerum Novarum se usa mucho para como referencia o bien para añadirle valor. Antes de empezar con las palabras del Papa Juan XXIII, él mismo dedica un espacio de hablar sobre el tema de la economía, citando a los papas anteriores. Lo primero que nos dice es que la economía depende de los particulares, pero la supervisión del Estado debe de estar presente. Debe de existir un acuerdo entre particulares, comunidades, sociedad, gobierno, Estado, que mire por el bien común. Porque no es justo quitarle a alguien para dárselo a otro. Es decir, no es justo quitarle a los particulares para darle a la comunidad, pero tampoco es justo quitarle a la comunidad para dárselos a los particulares. Por eso debe de haber un acuerdo buscando el bien común. En Rerum Novarum se menciona que existe una responsabilidad de los particulares hacia la comunidad. Es decir, lo que obtengan los particulares como fruto de lo obtenido en la comunidad, ellos de alguna manera tienen que retribuirlo. Tal es el caso del pago de impuestos, los cuales pues se tienen que ver reflejados para el bien de la sociedad o comunidad. Por ello es necesaria la intervención del Estado para garantizar este acuerdo por el bien común y al mismo tiempo para salvaguardar los derechos de los involucrados en el acuerdo, personas, particulares, familias, comunidades, sociedades. Uno de los acuerdos que debe de haber es la sana convivencia, en donde se nos dice que Estado, gobierno, particulares, comunidades y personas, hombres, se deben de llevar lo mejor posible para que el sector económico produzca de manera que estos productos beneficien a la sociedad. Por lo cual es necesario hablar de una formación de valores en la sociedad para que cada parte haga lo suyo. Incluso el Papa menciona que si en la medida de las posibilidades, una formación espiritual adecuada es lo mejor. Con eso terminamos la lección, hermanos, agradeciendo al Señor en primer lugar por la vida, por la salud, por los favores y gracias recibidos a lo largo de este año que acaba de terminar, así como pidiendo su providencia, misericordia y su compañía para este año que comienza. Pidamos por los enfermos, los solitarios, los presos injustamente, los que el día de hoy el Señor los llama a su presencia, por las almas del purgatorio, especialmente por las que más lo necesitan. Luz y sal, hasta luego.